Entonces, la primera parte de la clase de hoy, ven ustedes ahí, tienen 11 aspectos que vamos a contemplar, ¿ya? Desde el desarrollo inicial del corazón, vamos a ir luego por la división de las cavidades primitivas del corazón, la formación de la aurícula derecha, formación de la aurícula izquierda, la formación de los grandes vasos, o sea, de la aorta y del tronco de la pulmonar, que es la separación del bulbo arterioso y del tronco arterioso, el desarrollo de los vasos que van a irrigar la parte superior del embrión y del feto a través de los arcos aórticos. Luego vamos a ver la circulación venosa, la circulación arterial, muy rápidamente, porque esto lo van a hacer ya en el seminario, que creo que ya les tocó, les va a tocar esta semana seguramente, ¿no? Sobre malformaciones congénitas del aparato cardiovascular. Y vamos a terminar esta primera parte con la circulación fetal y la circulación neonatal. Entonces comenzamos con el primer punto, ¿ya? El desarrollo, la formación inicial del corazón. Todo comienza alrededor de la segunda semana, que corresponde pues a la semana del embrión bilaminar, ¿no? Ya saben ustedes, ahí el embrión bilaminar consta de dos placas, ¿no? Dos capas, el epiblasto y el hipoblasto, ¿no? Y luego ya en la tercera semana, a partir del epiblasto, se empiezan a diferenciar ya las tres capas germinativas, ¿no? Entonces, a partir del epiblasto, en la zona que se encuentra en la línea primitiva, ¿no? Alrededor de la línea primitiva, sobre todo la parte más craneal de la línea primitiva, se van a ubicar las células cardíacas progenitoras, ¿no? Células cardíacas progenitoras, ese es el comienzo del desarrollo, ¿no? Estas células cardíacas progenitoras van a migrar, ¿no? Van a migrar hacia la hoja esplácnica del mesodermo lateral, que se encuentra localizado en esta zona, por donde están las flechas, ¿no? O sea, en la parte más rostral del disco embrionario, ¿ya? Entonces migran desde la zona de la línea primitiva hacia la hoja esplácnica del mesodermo lateral, y en esta zona se van a formar unos islotes angioblásticos, se denomina, ¿no? Unos islotes angioblásticos constituidos por mioblastos y células angiogénicas. Estos islotes de mioblastos y células angiogénicas en esta zona, ¿no? Van a constituir el área cardiógena o el campo cardiógeno, que tiene una forma de herradura, como ustedes ven acá, ¿no? Una forma de herradura, ya en esta parte rostral del disco embrionario, constituyéndose pues el área cardiógena o campo cardiógeno, ¿no? Por el acúmulo de células angioblásticas de origen mesodérmico, ¿no? Constituyendo estos islotes, ¿no? En esta área cardiógena se van a constituir unos campos cardiogénicos, ¿no? Que aparecen en diferentes momentos. El campo cardiogénico primario entre los días 16 y 18, ¿no? Días 16 y 18, ya, o sea, más o menos a mitad de la tercera semana del desarrollo, ¿no? Está el campo cardiogénico primario, y posteriormente, unos días después, ya terminando la tercera semana, ¿no? Aparece el campo cardiogénico secundario, ¿no? A partir de estas dos estructuras se van a desarrollar pues el corazón primitivo, ¿ya? A partir del campo cardiogénico primario y el campo cardiogénico secundario, como dice acá. Del campo cardiogénico primario se van a originar las aurículas, ¿no? El ventrículo izquierdo y una parte del ventrículo derecho, ¿no? Del ventrículo derecho. Y del campo cardiogénico secundario, ¿no? Se va a desarrollar la otra parte del ventrículo derecho y los grandes vasos, ¿no? El tracto de salida del corazón, ¿ya? O sea, los grandes vasos que después se va a derivar en la aorta y en la pulmonar, ¿no? El cono cardíaco y el cono arterial. Aquí vemos entonces, esta es la línea primitiva, y de esta zona donde están las células cardíacas progenitoras
van a migrar hacia esta parte rostral por delante de la membrana bucofaríngea, formando el área cardiógena en forma de herradura, ¿no? Que vemos acá también. Entonces, en esta área cardiógena, está acá, ¿no? Área cardiógena. Paralelamente, vean ustedes, se forman otros islotes sanguíneos, acá, ¿ya? Otros islotes angioblásticos. La confluencia de estos islotes angioblásticos paralelos al disco nos van a constituir las aortas dorsales, ¿no? Las aortas dorsales, ¿ya? Y en esta área cardiógena, va a aparecer el primordio del corazón, constituido por los cordones cardiógenos, o sea, hacia ambos lados, ¿no? Van a confluir hacia ambos lados en esta zona, en área de herradura, van a confluir células, ¿no? Para constituir los cordones cardiógenos. Los cordones cardiógenos son dos, uno a cada lado de la línea media, ¿no? Alrededor del día 18, ¿no? Entonces, cordones cardiógenos. Poco más tarde, finalizando ya, entonces, la tercera semana, estos cordones cardiógenos se canalizan, ¿no? Se canalizan y constituyen unos tubos, y se llaman los tubos endocárdicos primitivos, producto de la canalización de los cordones cardiógenos, ¿ya? Posteriormente, estos tubos endocárdicos primitivos, que inicialmente están a ambos lados de la línea media, ¿no? Posteriormente, esos tubos endocárdicos se van a dirigir hacia la línea media, ¿no? Se desplazan hacia la línea media. ¿Y por qué se desplazan hacia la línea media? Porque en estas partes laterales del disco embrionario se empiezan a formar unos pliegues, se empieza a hundir, ¿no? Estas partes laterales, ¿no? Y se forman los pliegues laterales del disco embrionario. Al acentuarse estos pliegues laterales del disco embrionario, los tubos endocárdicos se van desplazando hacia el centro, hacia la línea media, y finalmente se fusionan, ¿no? Se fusionan constituyendo el tubo cardíaco único, ¿no? Y esto ya finalizando la tercera semana e iniciando la cuarta semana, ¿no? Entonces se fusiona el centro y se tiene el tubo cardíaco único. Este tubo cardíaco único va a constituir la capa interna del corazón, que es el endocardio, ¿no? El endocardio. Y este endocardio, o este tubo cardíaco, ¿no? En la parte externa está rodeado también de otro tejido mesodérmico que se llama el manto mioepicárdico, ¿no? Y a partir de este manto mioepicárdico se van a derivar las otras dos capas del corazón, que es el miocardio, y por fuera tenemos el epicardio. Acá vemos entonces el área cardiógena en forma de herradura, y acá tenemos la formación, ¿no? De la acumulación de tejido angioblástico, constituyendo los cordones cardiógenos, ¿no? Los cordones cardiógenos. En esta parte que ustedes ven acá, aquí y acá, es donde se va a formar, pues, los pliegues laterales del disco embrionario, ¿no? Y eso va a ser, al acentuarse estos pliegues laterales, va a hacer que estos cordones, que después se canalizan, ¿no? Se van a dirigir hacia la línea media y se fusionan para formar el tubo cardíaco único, ¿no? ¿Dónde se encuentra esta área cardiógena? En una vista lateral tenemos acá el disco embrionario. El área cardiógena se encuentra, miren ustedes, en la parte más rostral del disco embrionario, por delante, como referencia, de la membrana bucofaríngea, ¿no? Entonces, inicialmente se va a localizar en esta zona, ¿ya? Por delante de la membrana bucofaríngea. Entonces, acá vemos que esos pliegues laterales que le dije, ¿no? Se van acentuando los pliegues laterales, y los tubos endocárdicos que están acá se van dirigiendo hacia la línea media, y finalmente se fusionan, ¿no? Y constituyen acá ya, pues, una sola cavidad. Al principio hay un tabique central. Ese tabique central desaparece ya por muerte celular programada, por apoptosis, ¿no? Desaparece ese tabique y se constituye una sola cavidad, ¿no? Y dijimos que esa cavidad va a estar, pues, rodeando por el endocardio,
la capa interna del corazón. Y por fuera tenemos el manto mioepicárdico, del cual se va a derivar ya el miocardio y el epicardio. Por fuera ya está pues la cubierta, que es el pericardio, ¿no? El pericardio. Y acá vemos también cómo se van aproximando, ¿no? Estos son los pliegues laterales, cómo se van aproximando los tubos endocárdicos, ¿no? De uno y otro lado. Acá ya se fusionaron los tubos endocárdicos, queda un tabique central que ya está desapareciendo y finalmente queda ya un tubo cardíaco único, ¿no? El tubo cardíaco único, ¿ya? Entonces este ya es el corazón primitivo, ¿no? El corazón primitivo. Y ese corazón primitivo, vean ustedes, ya hacia la cuarta semana va a sufrir modificaciones, ¿ya? Estas modificaciones que ven allí, ¿no? Son las modificaciones del corazón primitivo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué cambios hay? En primer lugar, vean ustedes, ¿no? Ese tubo empieza a presentar unas constricciones acá hay otra constricción y dilataciones, ¿no? Entonces aparecen dilataciones y constricciones, ¿no? Y estas dilataciones y constricciones van a determinar la aparición de las cavidades primitivas del corazón, ¿no? ¿Cuáles son las cavidades primitivas del corazón? Tenemos acá, desde la parte inferior hasta la parte superior, vamos a tener en la parte inferior, con estas dos prolongaciones, el seno venoso, que se continúa con la aurícula primitiva, una sola aurícula primitiva, y se continúa con el ventrículo primitivo, un solo ventrículo, y más arriba, ¿no? Continúa con otras estructuras, que es el bulbo arterioso y el tronco arterioso, ¿no? Bulbo arterioso y el tronco arterioso. Entonces, las estructuras, las cavidades primitivas del corazón son el seno venoso, la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo, el bulbo arterioso y el tronco arterioso, ¿no? Mientras esto va sucediendo, ¿no? Formándose estas cavidades primitivas, también hacia la cuarta semana se va a formar, así como hay los pliegues laterales del disco embrionario, también se producen unas curvaturas cefálicas y al otro lado la curvatura caudal del disco embrionario. Entonces el disco se va curvando, ¿no? Se va curvando. Y esta acentuación, como ven ustedes acá, de la curvatura cefálica, ¿no? La acentuación de la curvatura cefálica hace que el corazón primitivo, de su ubicación inicial, se va desplazando, vean ustedes, ¿no? Se desplaza en sentido cráneo-caudal, ¿no? En sentido cráneo-caudal, y se ubica, ¿no? También como referencia por detrás. Inicialmente estaba por delante, ¿no? Luego se ubica por detrás de la membrana bucofaríngea, ¿no? La membrana bucofaríngea pues es el inicio del tracto digestivo, ¿no? Por detrás de la membrana bucofaríngea y por delante o ventral al intestino anterior. Este viene a ser el intestino anterior, esta es la membrana bucofaríngea, y esa es la ubicación final pues ya del corazón primitivo, ¿no? En la región torácica ya, ¿no? En la región torácica, ¿ya? Y el otro cambio que va a suceder en este corazón primitivo, que inicialmente aparecieron las cavidades primitivas con las dilataciones y constricciones, ¿no? Empieza a desarrollar este corazón primitivo y desarrolla más el ventrículo y el bulbo arterioso. El ventrículo y el bulbo arterioso desarrolla más que el seno venoso y la aurícula primitiva, ¿no? Y por ese mayor desarrollo del ventrículo y del bulbo, ¿no? Este tubo cardíaco, ¿no? Se empieza a doblar, vean ustedes, se dobla, ¿no? En forma de U, ¿no? Y al doblar en forma de U hace un giro hacia la derecha, ¿no? Hace un giro hacia la derecha, ¿ya? Y de esta manera se va a constituir el asa cardíaca o asa bulboventricular, ¿ya? El asa cardíaca o bulboventricular, ¿no? Y que se ubica en el lado izquierdo del tórax con la punta del corazón hacia la izquierda, que es lo normal, ¿no? Es lo normal, ¿ya? Cuando este giro es en sentido contrario, ya ocurre pues una malformación congénita en relación a la posición del corazón, que es la dextrocardia, ¿no? ¿Ya? Que se va a ver ya en malformaciones
del aparato cardiovascular, ¿no? De esta manera ya tenemos que hacia los 22 a 23 días, ¿no? De 22 a 23 días, o sea, ya iniciando la cuarta semana, a la mitad de la cuarta semana, ¿no? Tenemos que ese corazón primitivo ya empieza a tener unas contracciones, ¿no? Empieza a tener unas contracciones, lo que se traduce ya pues en la aparición de los primeros latidos cardíacos, ¿no? Alrededor entonces de las 22 a 23 días, ¿no? Y eso hace que, bueno, la sangre se comience a impulsar también, se moviliza la sangre, ¿no? Y aparece ya la circulación en el corazón primitivo, ¿no? ¿Cómo es esa circulación en el corazón primitivo? Ya conocemos estas estructuras primitivas, el seno venoso, la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo, el bulbo arterioso, el tronco arterioso, ¿no? Que se continúa todavía con otras estructuras más, ¿no? Que se llaman el saco aórtico, ¿ya? De este saco aórtico salen los arcos aórticos, y estos arcos aórticos se comunican con las aortas dorsales que les dije al comienzo, que se forman pues por la confluencia de esos islotes sanguíneos también, ¿no? ¿Ya? Y entonces esta es la parte central del aparato circulatorio, ¿no? Entonces a esta parte central va a llegar sangre, ¿no? Va a llegar sangre y va a salir sangre también, ¿no? Llega sangre ¿de dónde? Del embrión, de la placenta y del saco vitelino. Y sale sangre ¿hacia dónde? Hacia el embrión, hacia la placenta y hacia el saco vitelino también, ¿no? Constituyéndose así ya la circulación en el corazón primitivo, ¿no? Para precisar un poquito más todavía, tenemos que del embrión, ¿no? Va a llegar sangre al corazón a través de las venas cardinales, ¿ya? Entonces, de las venas cardinales son dos venas cardinales anteriores o superiores y venas cardinales posteriores o inferiores, ¿no? Las venas cardinales, ¿ven? Están drenando sangre del embrión hacia el corazón, ¿ya? Estas dos venas cardinales, la anterior con la posterior, llegando al seno venoso, se fusionan acá, ¿ven? Se fusionan y forma una vena cardinal común, ¿no? Vena cardinal común, ¿ya? En este caso estamos hablando de lado derecho y lado izquierdo, ¿no? Hay vena cardinal común derecha y vena cardinal común izquierda, ¿ya? Entonces, esto es el embrión. El saco vitelino, acá tenemos el saco vitelino, también llega sangre, ven ustedes, llega sangre ¿hacia dónde? Hacia el seno venoso, ¿no? Trae sangre desoxigenada hacia el seno venoso. Y de la placenta que está acá, también llega sangre hacia el embrión, ¿no? Y que llega a donde drena también al seno venoso. ¿Cuál es la particularidad de esta sangre que llega a través de las venas umbilicales? Esta sangre de venas umbilicales, ahí está, ¿ya? Son dos también, derecha e izquierda inicialmente, ¿ya? La particularidad es que si bien se llama vena, pero trae sangre oxigenada, ¿no? Trae sangre oxigenada que se oxigenó acá en la placenta y regresa, ¿no? Llevando sangre oxigenada hacia el seno venoso, ¿no? Las venas umbilicales. Entonces llega la sangre. ¿Y por dónde sale la sangre? ¿No? Para el embrión, ¿no? Sale la sangre por dos partes. Uno no se ve acá, pero es a partir de los arcos aórticos, ¿no? A partir de los arcos aórticos, que estarían por acá, ¿no? Se van a derivar los vasos que van a irrigar la parte superior del embrión, de los arcos aórticos, ¿ya? Y de las aortas dorsales se van a derivar los vasos, esta sería la aorta dorsal, ¿eh? La aorta dorsal está de acá, se van a derivar los vasos que van a irrigar a la parte inferior del corazón, del embrión, la parte inferior del embrión. Ya tenemos a través de qué? De las arterias intersegmentarias. Esta es la aorta dorsal, y esta aorta dorsal tiene unas ramificaciones, vean ustedes estas pequeñas que son en el número de 30 arterias intersegmentarias, van a ir irrigando desde el cuello
hasta la zona pélvica, hasta la región pélvica del embrión y del feto, ¿no? Entonces sale sangre a través de las arterias intersegmentarias. Después vamos a ver que esta aorta dorsal tiene otras ramas también, ¿no? La arteria vitelina, las arterias umbilicales, también lo vamos a ver ya en circulación, ¿qué tal, no? Luego también va a salir sangre hacia donde vemos, así como llega sangre del saco vitelino, también sale sangre hacia el saco vitelino a través de las arterias vitelinas, ¿no? ¿De dónde sale? De la aorta dorsal, ¿no? De la aorta dorsal, ¿no? Entonces de la aorta dorsal vemos que sale las arterias intersegmentarias, de la aorta dorsal salen las arterias vitelinas también, ¿no? Y de la aorta dorsal, en la parte ya final, también salen las arterias umbilicales, ven ustedes, acá se ve uno, pero son dos arterias umbilicales, ¿no? ¿Ya? Y esta arteria umbilical, ¿qué sangre está llevando? Sangre desoxigenada, ¿no? Está llevando sangre desoxigenada hacia la placenta para que se vuelva a oxigenar y retorne pues por las venas umbilicales, ¿no? De tal manera que así se constituye la circulación en el corazón primitivo. Y acá lo vemos ya en mayor tamaño, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? Bien, entonces tenemos ya las cavidades primitivas, ¿no? Esas cavidades tienen que dividirse, ya sabemos pues que hay dos aurículas, hay dos ventrículos, hay dos conductos aurículos ventriculares, está la aorta, está el tronco de la pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta división? Comenzamos por la división del conducto aurículo ventricular, hay un solo conducto aurículo ventricular, ¿no? Entonces eso se tiene que dividir. También hay una sola aurícula que también se tiene que dividir para dar la aurícula derecha e izquierda. Y hay un solo ventrículo que también se tiene que dividir, ¿no? Esa división se realiza simultáneamente. O sea, se va dividiendo el conducto aurículo ventricular, igualmente se va dividiendo la aurícula y se va dividiendo el ventrículo. Entre la mitad de la cuarta semana y finalizando la quinta semana. Durante ese tiempo, ¿no? Durante ese tiempo, ¿ya? Se produce entonces ya la división de estas cavidades. ¿Cómo se produce? Lo vamos a ver por separado. El conducto aurículo ventricular común estaría acá, ¿no? Si sacamos este cuadradito, sería un conducto aurículo ventricular común, ¿no? Pero en ese lapso que dijimos, empieza a aparecer en este conducto aurículo ventricular común, en la parte anterior y posterior del conducto aurículo ventricular común, empieza a aparecer una proliferación de tejido subendocárdico llamado cojinetes o almohadillas endocárdicas, ¿no? Cojinetes o almohadillas endocárdicas, ¿ya? Estos cojinetes o almohadillas endocárdicas, ¿no? Que vemos acá, digamos así, visto lateralmente, empiezan a aparecer acá en la parte anterior y en la parte posterior, ¿no? En la parte anterior crecen, ¿no? Se van desarrollando y finalmente se fusionan acá en el centro, ¿no? Se fusionan en la parte central. Lateralmente también crecen, pero el crecimiento no es mucho. Más es el crecimiento en la parte anterior y en la parte posterior. De tal manera que al fusionarse, ¿no? Al fusionarse estas almohadillas o cojinetes endocárdicos, ¿no? Va a constituirse ya pues los dos conductos auriculoventriculares, ¿no? En la derecha tenemos el conducto auriculoventricular derecho y acá el conducto auriculoventricular izquierdo, ¿ya? Entonces, la división del conducto auriculoventricular común se realiza por el desarrollo de los almohadillas o cojinetes endocárdicos, ¿no? ¿Cómo se realiza la división de la aurícula primitiva? Por la aparición de dos tabiques, el septum primum y el septum secundum, ¿ya? Primero, por supuesto, aparece el septum primum y luego aparece el septum secundum, ¿no? Y estos tabiques tienen sus particularidades: el foramen primum, el foramen secundum, el agujero ovalo de Botán, ¿ya? Entonces, primero aparece el septum primum, vean ustedes, esta es la aurícula primitiva, acá está el cojinete endocárdico, el cojinete, ¿no? Que está dividiendo los conductos auriculoventriculares, y esta es la aurícula primitiva, y entonces de la parte superior del techo de la aurícula empieza a proliferar un tejido subendocárdico en dirección de los cojinetes, ¿no? De los cojinetes endocárdicos, hacia abajo, ¿ya?
Entonces este se llama, como aparece primero, se llama pues el septum primum, ¿no? El septum primum. Este septum primum tiene dos particularidades. Ese septum va bajando, vean ustedes, ¿no? Y inicialmente, este es el septum primum, ¿no? Va bajando, todo esto rosado. Inicialmente queda este orificio acá abajo, esta flechita, ¿no? Y esa flechita viene a ser el foramen primum, ¿ya? El foramen primum, acá, ¿ya? A veces puede persistir ese foramen primum y constituir ya una malformación, ¿no? Originando una comunicación interauricular. Pero este foramen primum que al principio existe, ¿no? Después desaparece. O sea, el septum primum termina de desarrollar y desaparece este foramen primum. Pero cuando desaparece este foramen primum, en la parte superior, acá, aquí, ¿no? Aparece otro orificio, ¿no? Como aparece después, se llama foramen secundum, ¿no? Y ese foramen secundum sí va a persistir durante la vida intrauterina, ¿no? Durante los 9 meses que dura el embarazo, ese foramen secundum, que está en el septum primum, sí va a persistir. En cambio, el foramen primum desaparece, ¿ya? El foramen primum desaparece. Luego que se formó el septum primum, hacia la derecha de este tabique, el septum primum, empieza a desarrollar otro tabique, vean ustedes acá, ¿no? Que sería el rosado pálido, viene a ser el septum primum, y el rosado más oscuro viene a ser el septum secundum, que también empieza a desarrollar desde la parte superior hacia los cojinetes endocárnicos. ¿Ven ustedes? Este es el foramen, el septum primum y el foramen secundum ahí, ¿no? Y empieza a aparecer el septum secundum. Va bajando, ¿no? Y no se completa todo su desarrollo y queda un orificio allí. Ese orificio que queda se llama el agujero oval o de Botán, ¿ya? De tal manera que así queda dividido la aurícula primitiva, ¿no? Queda dividida la aurícula primitiva. ¿Y qué particularidad tiene? Es que esta división no es pues hermética, ¿no? Hay una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda a través de este agujero oval que queda y del foramen secundum, ¿no? A través del agujero oval y del foramen secundum. Esta parte del septum primum, esta de acá, va a constituir como una especie de válvula, ¿no? Porque la sangre va a pasar, durante la circulación fetal, va a pasar de derecha hacia la izquierda, empuja esta válvula, ¿no? Y pasa de derecha a izquierda, ¿ya? Esa es una particularidad pues, de la circulación fetal, ¿no? Después del nacimiento, ambos septums se fusionan y se cierra el agujero oval. Entonces acá ya tenemos a mayor aumento el septum primum, ¿no? Igual el septum secundum, lo mismo, ¿ya? Luego tenemos otros cambios que van sucediendo ya en estas estructuras primitivas, ¿no? Hablamos del seno venoso también, ¿no? El seno venoso que inicialmente dijimos es esta estructura que está en la parte inferior, ¿no? Tiene una parte central y dos prolongaciones laterales que son los cuernos del seno venoso, que son inicialmente, vean ustedes, simétricos, ¿no? ¿Ya? Entonces es un seno venoso de estructura simétrica inicialmente, ¿ya? Al inicio cuernos venosos, cuernos de los senos son iguales, ¿no? Y este seno venoso entra en contacto con la aurícula, inicialmente con la aurícula primitiva, en la parte central, acá en la parte central, entra en contacto con la aurícula primitiva. Pero después, al final de la 4ª semana, ya ocurren modificaciones en ese seno venoso. ¿Qué pasa? El cuerno derecho de ese seno venoso crece más, vean ustedes, crece más. En cambio el lado izquierdo no desarrolla tanto. Al crecer más el cuerno derecho, ¿no? Al crecer más el cuerno derecho, la comunicación que había inicialmente con la aurícula en el centro se va a desplazar hacia la derecha, ¿no? Se desplaza hacia la derecha, ¿ya? Y tenemos que el orificio del seno venoso que inicialmente estaba al centro se va a abrir en la futura aurícula derecha, ya, donde se va a formar la aurícula derecha, ¿no?
Este seno venoso, vean ustedes acá, tiene 1, 2, 3, 4 ramitas, ¿no? Tiene 4 ramitas, ¿ya? Que ya más o menos lo mencionamos anteriormente, ¿ya? Este seno venoso, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, va a recibir sangre, mencionamos cuando hablamos de la circulación primitiva, ¿no? Entonces, ¿recibe sangre de dónde? De la vena cardinal anterior, de la vena cardinal inferior, se juntan los dos y forman la vena cardinal común, derecha e izquierda, ¿no? Ambos senos también reciben sangre proveniente de la vena umbilical derecha, la vena umbilical izquierda, y también vimos que recibe sangre pues del saco vitelino, ¿no? Entonces tenemos la vena vitelina derecha y la vena vitelina izquierda, ¿no? ¿Ya? El cuerno izquierdo va a decrece, ¿no? Y se reduce al mínimo y va a dejar ahí unos derivados en el adulto que vamos a ver. ¿Qué pasa también con la aurícula derecha? ¿No? La aurícula derecha, si bien ya se dividió por los septums, ¿no? Todavía le falta completar su desarrollo, ¿no? ¿Y cómo se completa ese desarrollo? Por la incorporación de este cuerno derecho, que dijimos que había desarrollado más. Entonces ese cuerno derecho se incorpora a la aurícula derecha, ¿no? Ya se ha dividido la aurícula primitiva, se incorpora a la aurícula derecha. Todo esto viene a ser entonces el cuerno derecho que había desarrollado más y ahora se ha incorporado, vean ustedes, ya a la aurícula derecha. Esta es la vista exterior y esta es la vista interna, ¿no? Entonces tenemos formación de la aurícula derecha adulta al inicio, el seno venoso está separado del corazón primitivo, se abre en la aurícula derecha, ya dijimos, ¿no? Luego el cuerno derecho desarrolla más y se incorpora a la aurícula derecha. En cambio, el cuerno izquierdo, este rojito de acá, el cuerno izquierdo, miren, va desapareciendo y en el adulto, ¿a qué va a dar derivado? Va a dar derivado al seno coronario, el seno coronario, ¿no? De donde va a venir la sangre procedente de las venas coronarias para llegar hasta la aurícula derecha, el seno coronario, ¿no? Es lo que queda del cuerno izquierdo y además lo que se llama acá la vena oblicua de la aurícula izquierda, la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario quedan como derivados del cuerno izquierdo. En cambio, del cuerno derecho tenemos que este cuerno derecho se va a incorporar a la aurícula derecha, ¿no? Aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué característica tiene esta incorporación del cuerno derecho que se incorporó en la aurícula derecha? Que el tejido del seno venoso es un tejido liso y el tejido de la aurícula derecha propiamente es un tejido rugoso, ¿no? Es un tejido rugoso. ¿Ya? En este seno venoso que se ha incorporado en la aurícula derecha, ¿no? Va a desembocar la vena cava superior. Ya tenemos la vena cava superior, también va a desembocar la vena cava inferior, acá, la vena cava inferior, ¿no? Por eso dice acá, en esta parte lisa, ¿no? Que es el seno venoso o sinus venarum, ¿no? Se encuentra la válvula de la vena cava inferior acá, la válvula de la vena cava inferior, y este chiquito de acá viene a ser también la válvula de este seno coronario, que va a desembocar también en la aurícula derecha, ¿no? Válvula de la vena cava inferior, válvula del seno coronario, ¿no? Entonces, internamente, la pared de la aurícula tiene una parte lisa, que es el seno venoso, y una parte rugosa que corresponde propiamente al tejido de la aurícula derecha, ¿no? Estos son referencias nada más ya para diferenciar la parte lisa de la parte rugosa, ¿no? Por la parte interna, el límite entre la parte lisa y rugosa, ¿no? Viene a ser la cresta terminal, esta viene a ser la cresta terminal, y por la parte externa, el límite entre la parte lisa y rugosa se llama el surco terminal, ¿no? Surco terminal. Bien.
La aurícula izquierda también se modifica, ¿no? La aurícula izquierda también se modifica. Miren, este es el tejido original de la aurícula izquierda, ¿no? ¿Ya? Digamos, antes de la quinta semana, ¿ya? Entre la quinta y la octava semana, ocurre que la vena pulmonar, esta es la vena pulmonar primitiva, vean ustedes, la vena pulmonar primitiva tiene una rama principal, un tronco principal, que se bifurca en dos troncos secundarios y termina en 4 ramas, ¿no? En 4 ramas. ¿Qué sucede entre la 5 y la octava semana? Es que esta vena pulmonar primitiva, así como se incorporó el seno venoso en el lado derecho, en este lado izquierdo, esta vena pulmonar primitiva, miren ustedes, lo celeste se va incorporando, el tronco principal se va incorporando a la aurícula izquierda. Vean ustedes, el tronco secundario también se incorpora en la aurícula izquierda y solamente quedan las 4 ramitas periféricas, ¿no? Esas 4 ramitas periféricas van a ser pues las 4 venas pulmonares, ¿no? 2 para la derecha y 2 para la izquierda, ¿no? El resto de esa vena pulmonar primitiva se ha incorporado también, como en el lado derecho el seno venoso, en este lado las venas pulmonares. Se ha incorporado, vean, y la mayor parte del tejido de la aurícula izquierda está constituido por la incorporación, miren ustedes, de la vena pulmonar primitiva. Y solamente queda una parte rugosa, esta es parte lisa, una parte rugosa que viene a ser la orejuela de la aurícula izquierda, también, ¿no? La orejuela de la aurícula izquierda, ¿ya? Y de esta manera, ya con la incorporación de la vena pulmonar primitiva, también ya se constituye pues la aurícula izquierda, que es, va a persistir ya con estas características pues en el adulto, ¿no? Y también dijimos que simultáneamente, ¿no?, se va dividiendo pues el ventrículo, ¿no? El ventrículo, acá tenemos un ventrículo único, ¿no? Y vean ustedes, de la parte inferior, ¿no?, del ventrículo empieza a haber una proliferación de tejido subendocárdico que va creciendo sin llegar a contactar con la almohadilla endocárdica en la parte superior. No llega, queda un orificio acá, queda un agujero interventricular inicialmente, ¿no? Esta parte constituye la porción muscular del tabique interventricular, ¿no? Posteriormente, al final de la 7ª semana, este agujero interventricular se cierra también, ¿no? Se cierra por la formación de un tabique membranoso, ¿ya? Se forma un tabique membranoso. Y este tabique membranoso, ¿no? Ven ustedes acá 3 colores, todo esto viene a ser el tabique membranoso, ¿no? Entonces, si hay 3 colores es porque tienen 3 tejidos diferentes que van a constituir el tabique membranoso, ¿no? ¿De dónde vienen esos tejidos que van a formar el tabique membranoso? Del bulbo arterioso, ¿no? Del bulbo arterioso, ¿ya? A través de las crestas bulbales derecha e izquierda, ¿no? El bulbo arterioso viene a ser esta estructura de acá. Entonces, este bulbo arterioso va a dar en esta parte de acá, ¿no?, va a dar unas estructuras que se llaman crestas bulbales, ¿no? Aparte, las almohadillas endocárdicas también, ¿no? Las almohadillas endocárdicas van a proliferar un poco más, ¿no? Y finalmente van a cerrar esto, las crestas bulbales derecha e izquierda, más las almohadillas endocárdicas, más el tabique muscular, ¿no? El tabique muscular, entonces va a cerrar este agujero interventricular y se va a constituir el tabique membranoso, ¿no? De tal manera que el tabique interventricular está constituido por una porción muscular gruesa, los 2 tercios inferiores, y una porción membranosa delgada en el tercio superior, ¿no? En el tercio superior. Y de esta manera entonces ya queda cerrado ese agujero interventricular, ¿no? El tronco de la pulmonar nace del ventrículo derecho y la aorta nace del ventrículo izquierdo, ¿no? Acá tenemos ya a mayor aumento la formación de este tabique membranoso, ¿no? Cresta vulvar derecha, cresta vulvar izquierda y almohadillas endocárdicas. Y esto ya es una visión panorámica de la división de las cavidades primitivas que se realiza, dijimos, simultáneamente.
¿no? Los cojinetes endocárdicos se van determinando los conductos aurículo-ventriculares, el septum primum y el septum secundum va dividiendo las aurículas, dejando el agujero oval en el lado del septum secundum, ¿no? Y el foramen secundum en el septum primum. Y el ventrículo primitivo se va a ir dividiendo por la formación del tabique interventricular, constituido por dos porciones, una porción gruesa muscular y una porción delgada membranosa, ¿no? Acá tenemos que se constituyen también, vean ustedes, las válvulas, ¿no? Las válvulas, por proliferaciones alrededor de los conductos auriculoventriculares, ¿no? Proliferaciones subendocárdicas, se forman las válvulas, ¿no? En el lado izquierdo la válvula mitral, ¿no? Y en el lado derecho la válvula tricúspide, ¿no? Con sus cuerdas tendíneas, ¿no? Con sus cuerdas tendíneas que están sosteniendo a estas válvulas. Y todo este desarrollo, como con los otros órganos también del feto, ¿no? Interviene pues el factor genético, la regulación molecular, ¿no? Y en el caso específico del corazón, tenemos que también intervienen genes y factores de transcripción, ¿no? Las principales, vemos acá, ¿no? El gen principal para el desarrollo del corazón, NKX25, ¿no? El gen principal para la formación de asa cardíaca o de asa bulboventricular, PITX2, ¿no? El entabicamiento que hemos visto de las cavidades, ¿no? El TBX5, ¿no? Y luego ya para la expansión y diferenciación de los ventrículos, otros factores como el HAN1 y HAN2, ¿no? También intervienen algunas proteínas que inhiben el desarrollo, pueden inhibir el desarrollo cardíaco, ¿no? WNT, pero hay otros factores también que inhiben a estos inhibidores del desarrollo cardíaco, que son los inhibidores crecen y cerveros, ¿no? Inhiben al WNT, ¿no? Entonces, si falla pues alguno de estos factores, se van a originar también diversas alteraciones en el desarrollo del corazón. Seguimos subiendo y tenemos ahora ya el bulbo arterioso y el tronco arterioso, ¿no? El bulbo arterial podemos dividirlo en 3 tercios. Proximal, o sea, el más cercano al corazón, que sería el bulbo arterioso, se va a formar parte, ¿no? Del ventrículo derecho. Dijimos, ¿no? Anteriormente, va a formar parte del ventrículo derecho, la porción trabecular del ventrículo derecho, ¿no? El bulbo arterioso, ¿ya? El tercio medio, que constituye el cono arterioso, va a originar los infundíbulos de los ventrículos. Los infundíbulos de los ventrículos es la zona donde nace la aorta y donde nace pues el tronco de la pulmonar, ¿no? A eso se llaman los infundíbulos, ¿no? La zona de nacimiento de los grandes vasos, infundíbulos de los ventrículos, del cono arterioso. Y del tronco arterioso, que sería el tercio distal, ¿no? El tercio distal. De este tronco arterioso va a desarrollarse las raíces y la parte proximal de la aorta y de la pulmonar. O sea, ¿a qué se refiere? A la aorta ascendente y al tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, la aorta ascendente y el tronco de la arteria pulmonar van a derivar pues del tronco arterioso, ¿no? De la división del tronco arterioso. ¿Cómo se produce esta división? Tenemos acá la separación del bulbo arterioso y del tronco arterioso, ¿no? ¿Ya? Esta parte de las flechas constituyen pues todo lo que es el bulbo arterioso con el cono arterioso y el tronco arterioso, entre estas dos flechas, ¿ya? Entonces vean ustedes, hacia la quinta semana, esta es la parte interna de este bulbo arterioso con el tronco, la parte interna, vean, hacia la quinta semana empiezan a aparecer unas proliferaciones de tejido, ¿ya? Ven ustedes acá en sentido horizontal, acá en sentido vertical y acá en sentido horizontal también, ¿no? O sea, no es todo en un solo sentido, ¿ya? Esas proliferaciones se llaman las crestas, ¿ya? Las crestas vulvares, si es en el bulbo arterioso, y las crestas troncales, si es en el tronco arterioso. Crestas vulvares, crestas troncales, ¿no? La particularidad de la formación de estas crestas, ya dijimos, es que no es todo en un solo sentido. Acá es horizontal, vertical, horizontal,
De tal manera que cuando a las 8 semanas se produce la fusión de estas crestas, vean ustedes, ¿no? Se constituye ya el tabique aórtico pulmonar, ¿no? Se constituye el tabique aórtico pulmonar. De tal manera que de este tronco arterioso se va a derivar entonces las partes proximales de los grandes vasos, de la aorta y de la pulmonar. Aorta pulmonar, ¿no? Pero ¿cuál es la particularidad de este tabique aórtico pulmonar? No es un tabique pulmonar recto, ¿no? En sentido de arriba hacia abajo, sino, miren ustedes, ¿no? Se da una vuelta acá en sentido de espiral o helicoidal, ¿no? En sentido espiral o helicoidal, ¿ya? Esta disposición del tabique aórtico pulmonar va a hacer que los grandes vasos, ¿no? Los grandes vasos tengan su origen la aorta en el ventrículo izquierdo, ¿no? Y el tronco de la pulmonar en el ventrículo derecho. Si no se produce esta formación del tabique aórtico pulmonar en este sentido helicoidal, se va a producir pues una malformación que se llama la transposición de los grandes vasos, ¿no? La transposición de los grandes vasos, que es una malformación congénita de los grandes vasos cianótica, ¿no? De mal pronóstico si es que no se diagnostica y se trata a tiempo, ¿no? La transposición de los grandes vasos, ¿ya? Entonces el tronco de la pulmonar se tuerce, vean ustedes, se tuerce alrededor de la aorta ascendente, ¿no? El bulbo arterial, ya dijimos, se incorpora en el ventrículo derecho, ¿no? Y cuando se forma ya este tabique aórtico pulmonar, el tronco de la pulmonar nace del ventrículo derecho y la aorta nace del ventrículo izquierdo, ¿no? Las válvulas cardíacas, ya dijimos algo anteriormente en relación a las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Hay una proliferación de tejido subendocárdico alrededor de los conductos auriculoventriculares. En el lado derecho va a formar la mitral, en el lado izquierdo, en el lado derecho la tricúspide y en el lado izquierdo la mitral, ¿no? O tricúspide. Y en los grandes vasos, ¿no? También se van a constituir las válvulas semilunares, se llaman en este caso, tanto en el tronco de la pulmonar como en la aorta, ¿no? Son 3 prominencias de tejido subendocárdico, acá ven, 3 prominencias de tejido subendocárdico, ¿ya? Que luego se excavan para constituir pues las válvulas, ¿no? 3 válvulas delgadas, que son las válvulas semilunares, ¿no? Seguimos subiendo y tenemos acá el bulbo arterioso, ¿no? El bulbo arterioso, el tronco arterioso, y más arriba dijimos que hay una estructura que se llama el saco aórtico. De este saco aórtico van a salir unas ramas, ¿no? Unas ramas que son los arcos aórticos, ¿ya? Los arcos aórticos, ¿ven ustedes acá? Del saco aórtico salen 6 ramas, ahí ven ustedes, ¿ya? Del 1 al 6, 6 ramas que son los pares de arcos aórticos, hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda. Esos arcos aórticos, miren ustedes, hacen contacto, nacen del saco aórtico y hacen contacto con las aortas dorsales, ¿no? Hacen contacto con las aortas dorsales. Y dijimos también que de estos arcos aórticos se van a derivar las arterias que van a irrigar la parte superior del embrión, ¿no? Y del feto, la parte superior, ¿ya? ¿Y qué derivados van a dar estos arcos aórticos? Tenemos acá que hacia la 4ª semana los arcos aórticos van a irrigar a los arcos branquiales y se van a desarrollar, ya dijimos, 6 pares de arcos aórticos, ¿no? Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de arcos aórticos, ¿no? Y la disposición adulta, o sea, la diferenciación de estas estructuras primitivas, se va a dar entre la 6ª y la 8ª semana. O sea, entre la 6ª y la 8ª semana, ya es la disposición adulta, ¿no? La disposición adulta. Una particularidad es que estos 6 pares no aparecen los 6 a la vez, ¿no? No aparecen los 6 a la vez. Primero aparecen el primer par y el segundo par, y cuando ya estos se han diferenciado, empiezan a aparecer los otros pares, ¿no?
¿Y cuáles son los derivados de estos arcos aórticos? ¿No? Tenemos acá, en forma resumida, ¿no?, los derivados de estos 6 pares de arcos aórticos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de arcos aórticos. Del primer par, ¿no?, se va a originar las arterias maxilares, ¿ya? Arterias maxilares, y según algunos autores también contribuye a formar parte de las arterias carótidas externas, ¿no? Esto no está muy de acuerdo, según los autores, ¿no? Lo de las arterias maxilares sí, pero algunos autores no incluyen las arterias carótidas externas, ¿no? Ya, pero lo que sí, primer par, arterias maxilares. Del segundo par de arcos aórticos se van a derivar en el adulto las arterias hioideas y las arterias estapedias, ¿no? Estapedias. Esto es en el oído, ¿no? En el oído. Ya, el segundo par, arterias hioideas y estapedias. Segundo par. Del tercer par, acá en rojito, ¿no? Acá en rojito, del tercer par se va a derivar las carótidas, ¿no? La carótida común, ¿no? Y lo otro rojito es la otra parte de la carótida, que es la carótida interna, ¿no? Carótidas internas, ¿ya? Tercer par. Del cuarto par, 1, 2, 3, el cuarto par, ¿no? Tenemos el cuarto par acá abajo, ¿ya? Se va a derivar hacia el lado izquierdo el arco de la aorta. Esta parte es la aorta ascendente, ¿no? La aorta ascendente dijimos que deriva pues del tronco arterioso, ¿no? Se continúa entonces con el arco de la aorta del cuarto par hacia la izquierda, y hacia la derecha, ¿no?, se va a formar derivar la arteria subclavia derecha. Cuarto par. El quinto par, que sería esta de acá, ¿no? El quinto par generalmente no deja derivados en el adulto, ¿no? Según unos autores nunca se llega a formar, y según otros autores aparecen en forma rudimentaria y después degeneran y no dejan ningún derivado en el adulto, ¿no? Y del sexto par, el último par de arcos aórticos, ¿no? El último par de arcos aórticos va a derivar las arterias pulmonares, o sea, la continuación del tronco de la arteria pulmonar, que deriva pues de la división del tronco arterioso, la continuación, que son las arterias pulmonares derecha e izquierda, ¿no? De donde derivan del sexto par de arcos aórticos. Pero adicionalmente, de este sexto par de arcos aórticos se va a derivar esto que ven acá, esto pequeñito, que está comunicando la arteria pulmonar con el callado, ¿no? La arteria pulmonar con el callado, ¿ya? Esto se llama el conducto arterioso. Acuérdense de este conducto arterioso porque lo vamos a ver cuando hablemos de circulación fecal, ¿ya? El conducto arterioso comunica la arteria pulmonar, sobre todo izquierda, con el callado de la aorta, ¿ya? Callado de la aorta. Entonces, el sexto par, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, conducto arterioso, ¿no? Muy bien. Ahora seguimos con el desarrollo vascular. Esto solamente para conocer que en el desarrollo vascular hay dos procesos. Uno que se llama vasculogénesis y otro angiogénesis, ¿no? Vasculogénesis se refiere al desarrollo de los grandes vasos, por ejemplo, la aorta, ¿no? Entonces, este desarrollo de los grandes vasos por el proceso de vasculogénesis es por la coalescencia de los angioblastos que hemos mencionado al principio, ¿no? Coalescen, dijimos, cuando vimos el disco embrionario, lateralmente habían unos islotes sanguíneos, esos islotes se juntan, ¿no? Y forman, pues, por coalescencia, se juntan y forman grandes vasos. Eso se llama vasculogénesis. Y angiogénesis es la formación de vasos, pero a partir de vasos ya existentes, o sea, de estos grandes vasos que se formaron, surgen otras ramas. Entonces ese ya es un proceso de angiogénesis, ¿no? En el cual, lógicamente, interviene también la regulación de factores de transmisión, genes, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de los principales factores que intervienen en el desarrollo vascular, el factor de crecimiento endotelial vascular, y aparte hay otros, ¿no? La circulación venosa ya más o menos también lo entendemos,
ya hemos hablado sobre la circulación venosa, ¿no? Entonces, tenemos que hacia la cuarta semana, ya dijimos, drenan al corazón 3 pares de venas, ya sabemos, ¿no? Las venas cardinales, anteriores y posteriores, que se unen para formar las venas cardinales comunes, las venas vitelinas, que vienen del saco vitelino, y las venas umbilicales, ¿no? Que vienen de la placenta trayendo sangre oxigenada, ¿no? Esa es una parte de la circulación venosa. Pero posteriormente, entre la quinta y la séptima semana, aparecen otros sistemas venosos. Vean ustedes, estos aparecen en la parte inferior del embrión, ¿no? En la parte inferior, ¿ya? Son las venas subcardinales, las venas supracardinales y las venas sacrocardinales, ¿no? Otros 3 sistemas venosos adicionales ya, ¿no? Y entre la sexta y la octava semana, ¿no? Estos sistemas venosos primitivos van a sufrir también la transformación de tipo adulto, como sucede también con los arcos aórticos, ¿no? Y entonces van a dar derivados también en el adulto, ¿no? Van a dar derivados en el adulto. ¿Cuáles son los derivados en el adulto? Tenemos que de las venas vitelinas, ¿no? Las que traen la sangre venosa del saco vitelino hacia el seno venoso, o llamamos también ónfalos mesentéricas, ¿no? De las venas vitelinas, ya saben ustedes, ¿no? Son pares siempre, ¿no? Derecha, izquierda, venas vitelinas derecha, venas vitelinas izquierda, venas umbilicales derecha, izquierda, ¿no? Entonces, de las venas vitelinas que retornan la sangre del saco vitelino, ¿qué se van a derivar en el adulto? En el adulto, acá en el hígado tenemos las venas hepáticas, ¿no? La vena porta y la vena cava inferior, vena cava inferior. Una porción de la vena cava inferior, ¿no? El primer segmento, el segmento proximal de la vena cava inferior, ¿no? Va a derivar de las venas vitelinas también. Vamos a ver que la vena cava inferior, ¿no? Se forma por el aporte de 3 sistemas venosos. Entonces el primer segmento es de las venas vitelinas, ¿ya? Las venas umbilicales, que traen la sangre, ya sabemos, oxigenada de la placenta, ¿no? Va a desaparecer. La derecha y la izquierda de estas venas umbilicales desaparecen, la mayor parte, y solamente va a quedar, miren ustedes, una vena umbilical izquierda que persiste, pero la porción distal nada más. O sea, la porción distal viene a ser acá. La porción distal ya de la vena umbilical izquierda es la que queda, y el resto de las venas umbilicales desaparecen, ¿no? ¿Y qué va a quedar después? En el hígado, esta vena umbilical va a constituir el conducto venoso. Acuérdense de este conducto venoso intrahepático, que también es importante en la circulación fetal, el conducto venoso. Y en la parte externa ya, de la parte inferior del hígado hasta el ombligo, de la parte inferior del hígado hasta el ombligo, ¿no? Queda la otra porción, pues, de la vena vitelina izquierda, de la vena umbilical izquierda, digo, ¿no? De la vena umbilical izquierda. O sea, desaparece todo el resto y solamente queda esta porción. Una porción intrahepática, que es el conducto venoso, y una porción extrahepática, que va desde el hígado hasta el ombligo, ¿no? Es lo que queda ya de las venas umbilicales. Después del nacimiento, este conducto venoso que estamos mencionando va a convertirse en un ligamento. Deja de funcionar y se convierte en el ligamento redondo o ligamento Teres, ¿no? Esta porción, digo, de acá, de la vena umbilical, ¿no? Desde el hígado hasta el ombligo se constituye el ligamento redondo o ligamento Teres. Y la porción intrahepática, que es el conducto venoso, también degenera y se convierte en el ligamento venoso. Ligamento venoso, ligamento redondo o ligamento Teres. Las venas cardinales ya lo conocemos también. Ya sabemos que hay una vena cardinal anterior o superior y una vena cardinal posterior o inferior, derecha e izquierda. Todo lo que es celeste son las venas cardinales, ¿no? Y las modificaciones hasta los derivados adultos acá, ¿no? Derivados adultos, a la octava semana.
Entonces busquemos acá qué queda pues de lo que es el este, ¿no? La mayor parte desaparece y solamente quedan algunas derivados en el adulto, ¿ya? Todo esto inicialmente ven ustedes, pero al final quedan solamente algunas partes celestes, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Las venas cardinales constituyen el principal sistema de drenaje venoso del embrión, ¿no? De las venas cardinales anteriores, o sea, acá hacia arriba, ¿qué va a quedar en el adulto? Esta de acá, la comunicación, ¿no?, de las cardinales derecha e izquierda, que es la vena brachiocefálica izquierda, y que va a quedar también esta parte de acá que corresponde a la vena cava superior, Entonces, derivados adultos de las venas cardinales anteriores o superiores, la vena brachiocefálica izquierda y la vena cava superior, punto, ¿no? Y de las venas cardinales posteriores, busquemos acá qué queda en celeste de las venas cardinales posteriores. ¿Qué queda en celeste acá? Acá solamente esta parte final y esta pequeñez de acá. Esta pequeñez que va a desembocar ¿dónde? En la vena cava superior, ¿no? ¿Y cómo se llama? La raíz de la vena ácigos, es este pedacito que ven ustedes acá, raíz de la vena ácigos, ¿no? La particularidad es que esta raíz de la vena ácigos trae sangre, ¿no?, de la zona abdominal, pero no por la vena cava inferior, sino por la vena ácigos, y desemboca ¿dónde? Desemboca pues en la vena cava superior, no desemboca directamente en la aurícula derecha, ¿no? Y en la parte inferior, ¿qué queda de las venas cardinales posteriores? Las venas ilíacas comunes, más no hay de las venas cardinales posteriores, ¿no? Y de los otros sistemas venosos de la parte inferior del embrión, dijimos que aparecen otros sistemas venosos después en la parte inferior, las venas subcardinales, las venas sacrocardinales y las venas supracardinales, ¿no? Supracardinales, ¿ya? Las subcardinales es lo que está en rojo y las supracardinales lo que está en amarillo. Entonces también acá hay bastante rojo, pero va desapareciendo, miren ustedes, amarillo también, ¿no? Todo este sistema va desapareciendo y quedan unas pequeñas partes nada más. Las venas sacrocardinales son venas mucho más pequeñas que no figuran acá, ¿no? Entonces, de las venas subcardinales, rojo, ¿qué queda? Vean ustedes, acá nada más, esta es la parte final, una parte de otro segmento de la vena cava inferior, ¿no? Es el segmento 2, el segmento 1 dijimos que viene de las venas vitelinas, ¿no? El segmento 2 viene de las venas subcardinales, ¿no? Y además, estas venas subcardinales en esta parte central de acá van a dar lugar a las venas renales, suprarrenales y gonadales, ¿no? Renales, suprarrenales y gonadales, ¿ya? Las venas supracardinales, busquemos acá en amarillo, que tenemos en amarillo por acá, tenemos esta parte que es continuación de la parte vital de la vena cava inferior, ¿no? La parte vital de la vena cava inferior, el segmento 3, ¿no? El segmento 3, ¿no?, deriva de las venas sacrocardinales y de las venas ambas, sacrocardinales y supracardinales, acá están, ¿no? Las sacrocardinales, como dije, casi no se notan porque es un sistema venoso muy pequeño, ¿no? Acá inclusive, miren ustedes, hay una anastomosis subcardinal, supracardinal, este verdecito, una anastomosis entre los dos, ¿no? Entonces todo esto constituye pues la vena cava inferior, ¿no? Por el aporte de las venas vitelinas, las venas subcardinales y las venas sacrocardinales y supracardinales, ¿no? De estas supracardinales también, que tenemos en amarillo acá, esta parte, ¿no?, que resultan ser la vena ácigos y hemiácigos. ¿A dónde van? A la raíz de la vena ácigos, ¿no? A la raíz de la vena ácigos que desemboca en la vena cava superior, ¿ya? Entonces tenemos acá, ¿no? Ya, entonces acá tenemos, ya terminando esto, la vena cava inferior con sus 3 segmentos, ¿no?
Luego tenemos la circulación arterial. También ya más o menos vimos cómo es la circulación arterial, ¿no? Los arcos aórticos, ¿ya? Las aortas dorsales. Estas aortas dorsales dijimos que son dos: aorta dorsal derecha y aorta dorsal izquierda, ¿no? Aorta dorsal derecha e izquierda. Estas dos aortas dorsales se fusionan para formar una aorta dorsal única, ¿no? Que hemos visto ya en la transparencia, una aorta dorsal única. Y esa aorta dorsal única vimos que da ramas, ¿no? Están las ramas dorsales, que son las arterias intersegmentarias, están las ramas ventrales, que son las mitelinas y umbilicales, y da también unas ramas laterales, que son las arterias que van a irrigar al aparato urogenital, ¿no? Como vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, las arterias intersegmentarias, parte viene a ser la aorta dorsal derecha e izquierda, ¿no? Que no se ven acá, por supuesto, y a esta altura más o menos se fusionan las dos aortas dorsales y van a formar una aorta dorsal única. De esta aorta dorsal única van a salir las arterias intersegmentarias en número de 30, que son ramas dorsales, ¿no? De la aorta dorsal única. Y de estas arterias intersegmentarias se van a derivar las arterias que van a irrigar pues la parte inferior del embrión. ¿Cuáles son? Irrigan las somitas y sus derivados. Tenemos las arterias vertebrales, intercostales, lumbares, ilíacas, sacras, sacramedia, ¿no? Todos van a irrigar la parte inferior del embrión, ¿ya? Eso de las arterias intersegmentarias, ramas dorsales. Ramas laterales también de esta aorta dorsal única, más o menos a este nivel, se van a originar las arterias que van renales, suprarrenales y gonadales. Acá no se ven, ¿no? Arterias renales, suprarrenales y gonadales, ¿no? Y las ramas ventrales de esta aorta dorsal única vienen a ser las arterias vitelinas, que van a irrigar al saco vitelino, y las arterias, acá están las arterias umbilicales, que van a llevar la sangre desoxigenada hacia la placenta, ¿no? ¿Y qué derivados van a dar en el adulto? Las arterias vitelinas van a dar las arterias que van a irrigar el aparato digestivo, ¿no? Van a irrigar el aparato digestivo. Irrigan el intestino anterior, la arteria ilíaca, al intestino medio, la arteria mesentérica superior, y al intestino posterior, la mesentérica inferior. Entonces, ¿qué se derivan de las arterias vitelinas? La mesentérica superior e inferior y la arteria ilíaca, ¿no? ¿Y qué se derivan de las arterias umbilicales? Las arterias umbilicales, ¿no? De las arterias umbilicales, que lleva sangre ya desoxigenada hacia la placenta para que se oxigene, ¿no? También partes de estas arterias desaparecen, ¿no? Y la parte proximal, ¿no? La parte proximal de las arterias umbilicales, en esta parte, ¿no? Proximal, van a dar lugar a las arterias ilíacas internas y vesicales superiores. La parte proximal, ilíacas internas y vesicales superiores. La parte distal de las arterias umbilicales van a degenerar, ¿no? Y se van a convertir en ligamentos. Después del nacimiento, estas arterias umbilicales degeneran, se fibrosan, forman los ligamentos umbilicales medios, la parte distal de las arterias umbilicales, ¿ya? Muy bien. La parte 9 ya es algo que les dije que ustedes lo van a hacer ya en el seminario. Si es que no lo han hecho, lo van a hacer, ¿no? Las malformaciones congénitas del aparato cardiovascular, muy rápidamente, ¿no? Tenemos acá, entonces, más o menos constituyen el 25% de las malformaciones congénitas, ¿no? 25% de las malformaciones congénitas. Por supuesto, se encuentran más en los nacimuertos que en los nacidos vivos, ¿no? La etiología es multifactorial, interviene el factor genético y los factores ambientales también, ¿no? Actualmente, pues, mediante el ultrasonido, ¿no? El ultrasonido, mediante la ecocardiografía, ¿no? Se puede hacer un diagnóstico precoz ya durante la vida intrauterina, ¿no? Se pueden diagnosticar ya algún tipo de malformaciones cardíacas, y estas malformaciones, por supuesto, pueden ser malformaciones que producen poca invalidez,
¿no? Por ejemplo, una comunicación interauricular, ¿no? O aquellas pues que son prácticamente incompatibles con la vida, ¿no? Una transposición de grandes vasos, una tetralogía de Fallot, ¿no? Son malformaciones ya cardíacas mayores que si no se diagnostica y se corrige a tiempo, prácticamente pues, pueden llevar a la muerte de quienes tienen este problema, ¿no? Y por supuesto los adelantos científicos y tecnológicos, ¿no? Han mejorado el pronóstico con la cirugía cardiovascular. Dentro de lo que son las malformaciones congénitas cardiovasculares, la más frecuente es la comunicación interventricular, ¿no? La comunicación interventricular. Luego le siguen otras anomalías como la tetralogía de Fallot, ¿no? Y los otros, el conducto arterioso persistente, comunicación intraauricular, transposición de grandes vasos, ya más raros ya, ¿no? Esta es, por ejemplo, rápidamente la electrocardia, cuando el asa bulboventricular, en lugar de girar hacia la derecha, gira hacia la izquierda, ¿no? Y se ubica la punta del corazón hacia el lado derecho. Y esto puede acompañarse también de situs inversus, o sea que otros órganos también del abdomen, ¿no? Tengan localización también invertida, ¿no? La ectopia cordis es una falla en la formación de la cubierta del corazón, que es el pericardio, y de la pared torácica está abierta, no se desarrolla y el corazón está expuesto. Por supuesto, no es compatible con la vida. Los defectos del tabique auricular, ya les dije, son defectos tanto del septum primum como del septum secundum, ¿no? Cuando hay fallas en el septum primum o en el septum secundum, entonces se presentan malformaciones interauriculares, ¿no? Puede, en el caso más extremo, es que no se formen los tabiques, ¿no? Y se forma una aurícula común. Entonces, en estos casos, ¿qué puede suceder en los tabiques? Pueden haber perforaciones en el septum primum, puede haber un septum primum corto, puede haber un agujero oval muy grande, puede haber una combinación de agujero oval muy grande con el septum primum corto, ¿no? Puede haber un foramen primum permeable o un defecto alto del tabique auricular. Todos son defectos pues a nivel de los tabiques y originan una comunicación interauricular, ¿no? Acá tenemos los diferentes tipos de alteraciones que pueden presentarse en estos septums, ¿no? En el tabique interventricular también hay malformaciones, ¿no? Cuando no se forma completamente el tabique interventricular, se produce la comunicación interventricular, que dijimos que es de las malformaciones más frecuentes dentro de lo que es malformaciones del aparato cardiovascular. El defecto puede estar tanto en la porción muscular como en la porción membranosa, ¿no? Produciéndose pues entonces ya al nacimiento, ¿no? El pasaje de sangre a través de esos defectos desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿no? Y en algunos casos muy raros, por supuesto, puede también no desarrollarse este tabique y formarse un corazón con dos aurículas y un ventrículo, o sea, trilocular, biauricular. En el tronco arterioso, que es el que da lugar pues a la aorta y a la pulmonar, también puede haber defectos, ¿no? En el desarrollo. Por ejemplo, la persistencia del tronco arterioso, cuando no se desarrolla pues el tabique aórtico pulmonar, ¿no? Persistencia del tronco arterioso por falta de desarrollo del tabique aórtico pulmonar. Puede haber también, ya lo que mencionamos, la transposición de los grandes vasos, ¿no? Cuando el tabique aórtico pulmonar, en lugar de tener esa disposición helicoidal, es en forma recta, entonces en este caso la aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar nace del ventrículo izquierdo. Todo esto son malformaciones pues cianóticas de mal pronóstico. Una malformación clásica es la tetralogía de Fallot, ¿no? Tetralogía porque reúne cuatro malformaciones, ¿no? Cuatro malformaciones congénitas, ¿ya? Que son, en primer lugar, la estenosis valvular pulmonar, ¿no? Hay una estenosis del nacimiento del tronco de la pulmonar, estenosa, no deja pasar la sangre hacia la arteria pulmonar, el ventrículo derecho trabaja más para forzar esa sangre, ¿no? Y entonces se hipertrofia el ventrículo derecho,
¿no? Entonces la otra malformación es la hipertrofia del ventrículo derecho. Hay una comunicación interventricular alta, o sea, en la porción membranosa, ¿no? Una comunicación interventricular alta, ¿ya? Y la cuarta sería la aorta. Vean ustedes, esta aorta está cabalgando sobre este defecto interventricular, ¿no? Entonces, esta también es una malformación, una anomalía en el desarrollo, pues, de la división, ¿no?, del tronco arterioso, ¿ya? Y que originan cuatro malformaciones que constituyen la tetralogía de Fallot, ¿no? Estenosis valvular pulmonar, comunicación interventricular alta, cabalgamiento de la aorta, hipertrofia del ventrículo derecho. También en la división del tronco arterioso puede haber defectos, miren, en la simetría de la división. Este tabique aórtico pulmonar, que esto es lo normal y se divide la aorta y la pulmonar más o menos en la misma proporción, el tabique puede correrse hacia uno de los lados, puede correrse hacia la parte pulmonar, ¿no? Y entonces tenemos una aorta grande y una pulmonar pequeña, produciéndose una estenosis o una atresia pulmonar. O puede este tabique desplazarse más hacia el lado de la aorta y queda una aorta pequeña, o sea, con estenosis o atresia aórtica, y una pulmonar grande, ¿no? Defectos del tronco arterioso. Los arcos aórticos también pueden presentar anomalías en el desarrollo. Vean ustedes acá un estrechamiento de la luz de la aorta, ¿no? Un estrechamiento de la luz de la aorta. Esto va a impedir que haya una buena circulación, pues, en las arterias, ¿no?, que irrigan la parte inferior del que tiene esta malformación, ¿no? Coartación de la aorta. Acá tenemos otra malformación. Vean, este es un callado aórtico doble, ¿ya? Y acá se está formando un anillo vascular. Vean ustedes, ese callado aórtico doble va a formar un anillo que va a estar afectando tanto a la tráquea como al esófago, ¿ve? ¿No? Entonces, esto puede ocasionar síntomas respiratorios y síntomas digestivos por la presencia de este anillo vascular por callado aórtico doble, ¿no? También puede haber anillo vascular, se puede formar un anillo vascular en el caso de un callado aórtico que en lugar de estar hacia la izquierda, está hacia la derecha. Y vean ustedes, acá se forma otro anillo entre el tronco de la pulmonar y las arterias pulmonares con el callado aórtico hacia la derecha. ¿Ven? También está la tráquea y el esófago, está también entre estas dos estructuras, ¿no? Y también puede producir síntomas respiratorios o síntomas digestivos. También se puede formar otro anillo vascular cuando hay una arteria subclavia derecha anómala. ¿Ven? Esta arteria subclavia derecha anómala, en lugar de salir de la parte derecha, está saliendo de la parte izquierda y se desplaza hacia la derecha por detrás de la tráquea y del esófago, formando también un anillo vascular. Pero como esta arteria subclavia es más delgada, entonces la sintomatología que puede producir por compresión de la tráquea o del esófago es mínima, ¿no? Esta es una malformación del sexto par de arcos aórticos, ¿no? Normalmente el conducto arterioso después del nacimiento desaparece y se forma acá también un ligamento, el ligamento arterioso, ¿no? Cuando este tronco arterioso no desaparece, ¿no?, entonces se constituye una malformación que es la persistencia del conducto arterioso. Normalmente, después del nacimiento, ¿no?, va a haber pasaje de sangre de la aorta hacia la pulmonar, ¿no? Va a haber pasaje de sangre de la aorta hacia la pulmonar y esa sangre va a ir hacia los pulmones y se van a congestionar los pulmones también, ¿no? Las anomalías del retorno venoso son mucho más raros, ¿no? Generalmente son hallazgos ya en las cirugías o en las autopsias, ¿no? Y no producen mayormente problemas como si lo sucede con de los grandes vasos, ¿no? Puede haber una vena cava superior doble cuando persiste la vena cardinal anterior izquierda, puede haber una vena cava superior izquierda en
lugar de ser derecha, izquierda, ¿no? Puede haber una falta de la porción hepática de la vena cava inferior, ¿no? O sea, el segmento 1 derivado de las venas vitelinas, ¿no? O puede haber una vena cava inferior doble también, ¿no? Pero son, como les digo, anomalías raras y que no producen mucha sintomatología y son más bien hallazgos, ¿no? Muy bien. Rápidamente vamos a ir a la circulación fetal, ¿ya? Circulación fetal, conociendo ya lo que hemos mencionado, vean ustedes cómo es la circulación fetal entonces, ¿no? Placenta, cordón umbilical, vena umbilical, llevando sangre oxigenada con un 80% de oxígeno hacia el feto, ¿ya? 80%, vean, 80% de oxígeno. ¿Por dónde va esta sangre oxigenada? Por la vena umbilical, ¿no? Y el conducto venoso, vean hasta acá, ¿se acuerdan? El conducto venoso intrahepático, y este es el segmento distal de la vena umbilical izquierda, ¿no? Entonces por acá viene la sangre 80%, sigue por acá 80%, por el conducto venoso sigue 80%, pero acá en el hígado hay una ramificación hacia el hígado. Entonces esta sangre que venía 80% en esta ramificación se va a mezclar acá con la sangre venosa del hígado, ¿no? En esta parte de esta ramificación hepática, pero por el conducto venoso todavía continúa 80%, ¿no? De acá, del hígado, salen y hacia dónde se dirigen, hacia la vena cava inferior. En esta vena cava inferior, la sangre 80% que venía por el conducto venoso se mezcla con la que sale del hígado ya desoxigenada, y entonces acá se produce una segunda mezcla de sangre ya, y lo que era ya 80% va disminuyendo de oxígeno, ¿no? Esa sangre de la vena cava inferior, ¿a dónde va? A la aurícula derecha, y de la aurícula derecha por la válvula de la vena cava inferior pasa directamente, no va hacia el ventrículo derecho, sino pasa por el agujero oval de derecha a izquierda, hacia la aurícula izquierda, ¿no? Hacia la aurícula izquierda. Pero ¿qué sucede en la aurícula derecha? Viene sangre desoxigenada de la vena cava superior. Entonces, la sangre que viene de la vena cava inferior con la sangre de la vena cava superior se mezcla acá. Tercera mezcla de sangre, ¿no? En la aurícula derecha. Luego, la sangre pasa directamente por el agujero oval a la aurícula izquierda, ¿no? ¿Y qué pasa acá? Acá sucede la quinta mezcla de sangre. ¿Por qué? Porque por acá a la aurícula derecha llegan las venas pulmonares, ¿no? Normalmente las venas pulmonares traen pues sangre oxigenada de los pulmones, pero eso en el adulto, después del nacimiento. Pero durante la vida fetal, las venas pulmonares traen sangre desoxigenada hacia la aurícula izquierda, porque los pulmones todavía no tienen función pues de intercambio de oxígeno. Entonces hay el retorno de sangre por las venas pulmonares desoxigenadas, y acá se produce entonces la cuarta mezcla de sangre, no acá, ¿ya? Luego, ¿qué pasa? La sangre viene pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y de ahí sale por la aorta, ¿no? Por la aorta sale y va a irrigar pues la parte superior, ¿no? Y la parte inferior del feto, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? De la vena cava superior pasa la sangre a la aurícula derecha, y de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho pasa al tronco de la pulmonar, ¿no? Al tronco de la pulmonar para llevar sangre hacia los pulmones. Pero ¿qué sucede? Que en los pulmones hay una alta resistencia vascular. Alta resistencia vascular. ¿Por qué? Porque todavía no hay el proceso respiratorio. Entonces esa sangre no va a llegar en gran cantidad hacia los pulmones. ¿Y a dónde se va? Esa sangre que debería ir a los pulmones por el conducto arterioso, ¿no? Por el conducto arterioso, en lugar de ir hacia las arterias pulmonares, por el conducto arterioso pasa hacia la aorta. Vean ustedes, hacia la aorta, ¿ya? Entonces acá se produce la quinta mezcla de sangre. Quinta mezcla de sangre, ¿ya? Entonces nos queda 80% de oxígeno. Con estas 5 mezclas de sangre se va desoxigenando. Pero, felizmente,
la sangre que irriga la parte superior del feto, o sea, el cerebro, ¿no? La parte del cuello, el corazón, ¿no? El corazón, ¿cuántas mezclas de sangre tiene? 4, ¿no? 4 mezclas de sangre. En cambio, la que va a irrigar la parte inferior del feto tiene las 5 mezclas de sangre por el conducto arterioso. Pues acá se produce la 5ª mezcla de sangre para la sangre que va hacia la parte inferior. Para que va hacia la parte superior tiene 4 mezclas de sangre. Y mejor porque el cerebro, el corazón necesita pues mayor oxigenación, ¿no? Entonces la sangre viene ya por la aorta dorsal, ¿no? Y las arterias, las arterias ilíacas, de las arterias ilíacas, ¿no? Sobre todo de la ilíaca interna o hipogástrica, van a salir las arterias umbilicales, ¿no? Estas arterias umbilicales, como sabemos ya, va llevando la sangre desoxigenada, ¿no? De 80 a 58%, va llevando la sangre desoxigenada hacia la placenta para que se oxigene y retorne nuevamente con 80% por la vena umbilical, ¿no? Entonces, esas son las características de la circulación fetal. 5 mezclas de sangre. En el hígado primero, luego en la vena cava inferior, luego en la aurícula derecha, luego en la aurícula izquierda y finalmente en el conducto arterioso, ¿no? Y la oxigenación entonces baja de 80 a 58%. Cuando llegan los 9 meses, se produce el parto, sale el bebé, ¿no? Le dan sus palmaditas, el bebé comienza a llorar, comienza a respirar, ¿no? Y se corta el cordón umbilical también, por supuesto, ¿no? Entonces hay 2 eventos importantes al nacimiento. 1, el corte del cordón umbilical. Y 2, el llanto del bebé que hace que se expandan sus pulmones y comience a respirar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si cortamos el cordón umbilical, ya no va a llegar sangre, en este caso al recién nacido, ¿no? Ya no va a llegar sangre al recién nacido a través de la vena umbilical, por un lado. Y por otro lado, el bebé cuando comienza a llorar, expande sus pulmones, disminuye ya la resistencia vascular en los pulmones, llega más sangre a los pulmones, comienza el intercambio gaseoso y retorna más sangre hacia la aurícula izquierda o las venas pulmonares, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si cortamos el cordón umbilical, hay menos sangre que llega, entonces la presión en el lado derecho es menor y más bien aumenta la presión en el lado izquierdo por el mayor retorno de sangre hacia la aurícula izquierda y hacia el ventrículo, ¿no? Entonces ese cambio de presiones de izquierda a derecha hace que esta válvula, ¿no? Del agujero oval se cierre, ¿no? Se cierre, ¿ya? Entonces uno de los primeros fenómenos que ocurre es el cierre, ¿no? del agujero oval. Primero se da un cierre funcional y después ya es un cierre anatómico ya, ¿no? Entonces deja de funcionar, dice, las 3 derivaciones. ¿Cuáles son las 3 derivaciones? El agujero oval, el conducto venoso y el conducto arterioso. Son las 3 derivaciones que hay en la circulación fetal. Y en la circulación neonatal, esas 3 derivaciones dejan de funcionar. Entonces, ¿qué sucede? Ya dijimos, 1, por el aumento de presiones, se cierra el agujero oval. 1. 2. El conducto venoso, como ya no llega sangre por la vena umbilical, este conducto venoso también se empieza a fibrosar y se convierte en el ligamento, ya sabemos, en el ligamento venoso, ¿no? Por otro lado, el conducto arterioso, ¿no? El conducto arterioso también se cierra, ¿no? Y se convierte en el ligamento arterioso. ¿Y qué más además sucede? Es que la parte distal de las arterias umbilicales, ¿no? También se cierran, ¿no? Se fibrosan y se convierten en los ligamentos umbilicales medios. Entonces, en el adulto vamos a tener derivados, ¿no? de lo que era la circulación fetal, ¿no? Vamos a tener derivados de la vena umbilical, que es el ligamento redondo, el ligamento teres,
Derivado del conducto venoso, que es el ligamento venoso. Derivado del conducto arterioso es el ligamento arterioso. Y derivado de la porción distal de las arterias umbilicales, los ligamentos umbilicales medios, ¿no? Entonces, estos son los cambios que van a ocurrir ya en la circulación neonatal. ¿Ya? Muy bien. Segunda parte, 10 minutos. Sí, 10 minutos. ¿Ya? Puntos nada más, diferente a los 11 del anterior, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente formación de los pulmones, etapas del desarrollo pulmonar y malformaciones congénitas que son raras en el aparato respiratorio. La formación de los pulmones comienza al inicio de la cuarta semana, ¿no? Alrededor de las 26 a 27 días, y el primer signo del inicio del desarrollo de los pulmones, donde aparece en esta es la parte proximal del intestino anterior. La parte proximal del intestino anterior se llama el intestino faríngeo. El intestino faríngeo es este. Y entonces, en la parte distal y ventral del intestino faríngeo, vean ustedes acá, en la parte distal y ventral, o sea, hacia adelante del intestino faríngeo, aparece inicialmente un surco, o así, un surco nada más acá. No, eso todavía no, un surco nada más, acá, ¿no? Aparece un surco, que viene a ser ya el primer indicio del desarrollo, es el surco laringotraqueal, acá, ¿no? Posteriormente, este surco se evagina, este ya es la evaginación, y se sacula, se forma un saco acá, y esta saculación se llama el divertículo laringotraqueal, ¿no? A partir de este divertículo laringotraqueal es que se va a desarrollar ya todo el árbol respiratorio, como vamos a ver. Entonces, esta evaginación que observamos acá, ¿no? Es el divertículo laringotraqueal, ¿ya? El extremo distal de este divertículo empieza a crecer, se va estirando, vean ustedes, se va estirando, ¿no? Y va apareciendo ya el primordio en la parte distal de este divertículo que se va elongando, aparece el primordio pulmonar, ¿no? Este primordio pulmonar va a estar rodeado de mesodermo, ¿no? Por fuera, ¿ya? Tejido mesenquimatoso, ¿ya? Rodeado de tejido del mesénquima esplácnico. La parte de este divertículo laringotraqueal, ¿no? Es derivado del endodermo, ¿ya? El divertículo laringotraqueal es endodermo, y el mesénquima que lo rodea es mesodermo, ¿ya? ¿Qué sucede luego en esta parte donde apareció el divertículo? ¿Ya? Acá, donde apareció el divertículo, vean acá ustedes, donde está la señal, empiezan a aparecer unos pliegues, vean, empiezan a aparecer unos pliegues, ¿ya? Que se llaman los pliegues tráqueo-esofágicos longitudinales, de arriba hacia abajo, pliegues tráqueo-esofágicos longitudinales. Estos pliegues se fusionan y forman el tabique tráqueo-esofágico. Vean ustedes, se forma el tabique tráqueo-esofágico que divide entonces esta estructura, ¿no? En una parte ventral que va a ser la tráquea y una parte dorsal que va a ser el esófago, ¿no? ¿Por qué se divide esto? Por la aparición de los pliegues tráqueo-esofágicos que van a constituir el tabique tráqueo-esofágico, ¿no? Cuando se forma se produce esta división, se va a formar el conducto laringotraqueal, ¿no? Entonces la porción proximal va a ser la parte laringea, y la porción distal va a ser pues la yema pulmonar, y entre los dos tenemos la tráquea, ¿no? La tráquea. Distalmente se van a formar las yemas bronquiales y proximalmente la laringe. Eso lo tenemos ya igualmente, ¿no? Entonces, prácticamente hay una relación en el origen del aparato respiratorio con el aparato digestivo, ¿no? Por eso cuando hay malformaciones, ¿no? Pueden haber malformaciones tanto del aparato respiratorio como malformaciones del aparato digestivo, ¿no? Esto ya lo vimos, ¿no? Es la formación del conducto, ¿no? Del conducto laringotraqueal, o la aparición del tabique tráqueo-esofágico.
¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que a partir de estas dos yemas bronquiales, ¿no? A partir de las dos yemas bronquiales, ¿no? Esto se va a ir bifurcando, se van a formar ya los bronquios, ¿no? Los bronquios. Primero la tráquea, luego los bronquios primarios, que son el derecho y el izquierdo, ¿no? La particularidad es que el bronquio derecho es más vertical y más grueso. Por eso cuando se ingresa algún cuerpo extraño en la vía respiratoria, más fácil se va hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, estos bronquios primarios se dividen para formar los bronquios secundarios. Tenemos acá los bronquios secundarios, que son 3 en el lado derecho y 2 en el lado izquierdo, que van a determinar los lóbulos de los pulmones. En el lado derecho 3 lóbulos y en el lado izquierdo 2 lóbulos, ¿no? Los bronquios secundarios se dividen más y van a dar los bronquios terciarios o segmentarios, ¿no? Que son 10 en el lado derecho y 8 a 9 en el lado izquierdo. Todo esto, toda esta bifurcación, esta ramificación va rodeado de lo que está en rosado, ¿no? Del mesodermo, pues, del mesénquima esplácnico circundante, ¿no? De tal manera que se va a constituir ya pues todo el tejido pulmonar, ¿no? La parte del árbol respiratorio y la parte del tejido mesenquimatoso, ¿no? Entonces, estos bronquios primarios van a pasar a bronquios secundarios, luego bronquios terciarios, se producen después más ciclos de ramificaciones hasta dar los bronquiolos, ¿no? Los bronquiolos terminales, ¿no? Y finalmente los bronquiolos respiratorios, ¿no? Los bronquiolos respiratorios. Después de los bronquiolos respiratorios ya están los sacos terminales o los alveolos, ¿no? Hay que tener en cuenta que después del nacimiento todavía se siguen produciendo más ciclos de divisiones, ¿no? O sea, la maduración o el desarrollo de los pulmones no termina al momento del nacimiento, ¿no? Y entonces, en relación al origen de las estructuras, ¿no? De los pulmones, tenemos que del endodermo, ya dijimos, deriva el epitelio y las glándulas, ¿no? El epitelio y las glándulas. Y del mesodermo va a derivar el tejido circundante, ¿no? Lo que está en amarillo es endodermo, ¿no? Y el resto viene a ser ya mesodermo, o sea, el tejido conectivo, los cartílagos de la tráquea, de los bronquios primarios, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿no? La pleura, todo esto deriva ya del mesodermo, ¿no? O sea, en la formación de los pulmones hay dos componentes: endodermo, la parte epitelial y glandular, y mesodermo, el tejido circundante. Y como ya he sabido, también intervienen pues factores de regulación. En este caso, el más importante de los factores es el TBX4, ¿no? TBX4, por favor dejen de conversar, ya falta poco. ¿No? Entonces el TBX4 interviene en primer lugar determinando la localización del esbozo, ¿no? Del esbozo pulmonar, en esa zona que les dije, en la parte distal y ventral del intestino faríngeo, ¿no? El TBX4 lo localiza ahí para que se forme esa hendidura laringotraqueal, ¿no? Por otro lado, este factor de transcripción se expresa en el endodermo del tubo digestivo, ya dijimos, por eso el divertículo respiratorio tiene un origen endodérmico, ¿no? Rodeado ya de mesénquima esplácnico, ¿no? Y también este factor induce la formación del esbozo y luego el crecimiento continuo y la diferenciación de los pulmones, TBX4, ¿no? Etapas del desarrollo pulmonar. Los pulmones atraviesan por 4 etapas del desarrollo pulmonar. Algunos autores consideran un factor antes de esto una etapa embrionaria, ¿no? Antes de las 5 semanas, etapa embrionaria, ¿ya? Pero la mayoría considera 4 etapas: la etapa pseudoglandular, la etapa canalicular, la etapa sacular y la etapa alveolar. 4 etapas del desarrollo, que son etapas evolutivas del desarrollo. Por ejemplo, la pseudoglandular, que es entre las 5 y las 17 semanas, ¿no? 5 y 17 semanas más o menos hasta el 4.º mes de desarrollo, ¿no?
En este caso se llama pseudoglandular porque tiene un aspecto pues glandular, ¿no? Y en esta etapa solamente se desarrollan la tráquea, los bronquios primarios, secundarios, terciarios, hasta bronquiolos terminales. No hay bronquiolos respiratorios, tampoco hay alveolos. Y por supuesto la respiración es imposible en esta etapa, ¿no? Son los abortos, pues, ¿no? Los abortos, imposible, ¿ya? Luego tenemos la etapa canalicular que va desde las 16 hasta las 25 semanas, 16 a 25 semanas, o sea, del cuarto al sexto mes, ¿no? Del cuarto al sexto mes. Vean ustedes que acá dice 17 y acá 16, ¿no? Se superponen, ¿ya? Y esta superposición es porque el desarrollo de los pulmones no es igual en todo el pulmón, ¿no? Primero desarrolla la parte superior, digamos así, ¿no? La parte superior del ápice de los pulmones, ¿no? Y más tarde desarrolla la parte media y basal, ¿no? Por eso es que se superponen estas fechas aquí, ¿no? Bueno, entonces en la parte canalicular ya desarrollan más pues los bronquios primarios, secundarios, terciarios, y los bronquiolos terminales aumentan su calibre. Los bronquiolos terminales aumentan su calibre por un lado, y por otro lado, que acá no se nota mucho, ¿no? La vascularización del mesénquima también aumenta. La vascularización del mesénquima aumenta. Mayor vascularización y desarrollo también de, miren ustedes, ya terminando esta fase canalicular a las 24 semanas, aparecen ya de los bronquiolos terminales, continúan los bronquiolos respiratorios. Y a la semana siguiente de estos bronquiolos respiratorios aparecen los sacos terminales, y los sacos terminales vienen a ser ya los alveolos primitivos, ¿no? Y si hay alveolos, ya es posible la supervivencia, es posible la respiración, ¿no? Pero terminando esta etapa, entre las 24 y 25 semanas, si un producto, ¿no? Nace entre las 24 y 25 semanas, digamos 6 meses, ¿no? Tiene alguna posibilidad de sobrevivencia a los 6 meses, alguna posibilidad de sobrevivencia, ¿no? La respiración ya es posible, pero a los 6 meses pues los otros órganos y aparatos y sistemas del fetito todavía no están completamente desarrollados, entonces por eso el pronóstico es malo, pero sí ya es posible la respiración y es posible la supervivencia, ¿no? Ya con los avances científicos y tecnológicos actuales, es posible que bebés de 600 gramos, ¿no? Un poquito más de medio kilo, ¿no? Puedan salir adelante. Es posible. Pueden tener algunas secuelas, pero es posible que esos bebitos con 600, 700 gramos puedan sobrevivir, ¿no? Luego tenemos la etapa sacular terminal desde las 24 semanas hasta el nacimiento. ¿Qué sucede acá? Se desarrollan pues más sacos terminales, el epitelio se adelgaza, aunque acá no se notan, pero el epitelio se adelgaza, ¿no? Hay mayor vascularización, y vean ustedes ya la diferencia con las anteriores. Miren, los capilares se pegan a los sacos terminales, ¿no? Miren, capilares pegados a los sacos terminales. Y cuando hay capilares pegados a los sacos terminales, significa que ya puede haber acá intercambio gaseoso, ¿no? Acá puede suceder ya el intercambio gaseoso, ¿ya? Por eso dice los capilares destacan, se pegan a los sacos terminales y los alveolos primitivos. Y vean, 24 semanas aparecen los neumocitos redondos o células epiteliales alveolares tipo 2. ¿Ya? Vamos a ver después que hay dos tipos de células epiteliales. Las células epiteliales alveolares tipo 2 son los neumocitos redondos. ¿Y cuál es la importancia de estos neumocitos redondos? Que producen el fosfolípido, que es el surfactante. El surfactante es un fosfolípido importantísimo para que pueda producirse una buena respiración, ¿ya? El surfactante impide que los alvéolos, cuando se expira, al hacerse la expiración, los alvéolos se colapsan, ¿no? Y cuando uno inspira, los alvéolos se abren. ¿Ya? El fosfolípido, ¿no? Impide que los alvéolos se peguen, ¿ya? Si no hay fosfolípidos, esos alvéolos por la expiración se quedan pegados, y uno inspira y ya no puede pues, inspirar, ¿no? Los alvéolos no se abren. Esa es la importancia del surfactante.
a las 24 semanas empieza ya la producción de surfactante. Entonces. Y en consecuencia, si hay surfactante y el bebito ya puede tener sus otros órganos, aparatos están un poco más desarrollados, ¿no? Entonces ya pueden sobrevivir, tiene un mejor pronóstico de sobrevivencia a las 26 y 28 semanas, ¿no? Luego tenemos ya la etapa alveolar, que va desde el periodo fetal tardío, y el desarrollo de los pulmones no termina con el nacimiento, vean ustedes, recién termina a los 8 a 10 años. Entre los 8 y 10 años recién los pulmones han alcanzado su máximo desarrollo, ¿no? Se dice, por ejemplo, que al nacimiento, vean ustedes, 95% desarrollan de los alvéolos, 95% de los alvéolos desarrollan después del nacimiento, ¿no? Más o menos dicen, calculan, más o menos al nacimiento hay entre 20 y 50 millones de alvéolos, al nacimiento. Y durante la etapa de la niñez, esos alvéolos van multiplicándose más, ¿no? De tal manera que entre los 8 a 10 años ya llegan alrededor de 300 a 400 millones de alvéolos, ¿no? 300 a 400 millones de alvéolos, que ya significa prácticamente la madurez, pues, de los pulmones, ¿no? En esta etapa alveolar, los capilares, estos capilares se pegan más, ¿no?, a los alvéolos y se constituye ya propiamente lo que es la membrana respiratoria o alvéolo capilar, y se produce, pues, el intercambio gaseoso, ¿no? Se produce el intercambio gaseoso. Antes del nacimiento ya dijimos hay alvéolos inmaduros, y después desde los 3 hasta los 8 a 10 años ya los alvéolos maduran, se multiplican más, aumentan en cantidad, ¿no? Y ya, de tal manera que el 95%, repetimos, desarrollan después del nacimiento. Estos alvéolos tienen dos tipos de células. Vean ustedes, las células epiteliales alveolares tipo 1 que intervienen en el intercambio gaseoso. Células epiteliales alveolares tipo 1, intercambio gaseoso. Y las células epiteliales alveolares tipo 2 son los neumocitos redondos, que son los que producen este importante surfactante, ¿no? Estas células se encuentran entonces acá, en los alvéolos. Y miren todos los vasos, los capilares que se han arremolinado acá alrededor de los alvéolos, ¿no? Para producirse el intercambio ya gaseoso, ¿no? Lo mismo. Miren acá. A las 36 semanas la cantidad de alvéolos, y postnatal, ¿no? La diferencia que hay con las 36 semanas. Esto es lo mismo ya, ¿no? Y finalmente, 3 transparencias finales de las malformaciones, que son raras, ¿no? Son raras, ¿ya? En el conducto laringotraqueal, dijimos, en la parte proximal se forma la laringe, ¿no? La laringe. Entonces, en ese conducto laringotraqueal, en la parte proximal hay un orificio laringio. Ese orificio laringio inicialmente se forma como una membrana en ese orificio laringio, ¿ya? Pero en esa parte no es importante porque el feto, pues, no respira todavía. Pero al nacimiento ya esa laringe, ¿no? Ese orificio laringio tiene que haberse canalizado ya, ¿no? Hay un proceso de apoptosis, y entonces ese orificio laringio se tiene que recanalizar. Si sucede que se constituye una membrana ahí y esa membrana no se recanaliza, hay lo que se llama la atresia laringea. Y si hay atresia laringea, va a haber una obstrucción completa, pues, de las vías respiratorias. Y si esto no se corrige inmediatamente, por supuesto, el recién nacido se va a morir, ¿no? Se va a morir por una insuficiencia respiratoria agudísima. La atresia laringea. Un grado menor de atresia laringea es la membrana laringea. O sea que la recanalización de esa membranita no es completa, pero permite todavía el pasaje, ¿no?, de aire, ¿no? Entonces hay una obstrucción parcial de las vías respiratorias, ¿ya? Entonces, no, atresia laringea, membrana laringea, por una falta de recanalización de esa membrana o por una recanalización incompleta. Dentro de las malformaciones del aparato respiratorio, la más frecuente dentro de la rareza es la fístula tráqueo-esofágica, ¿ya? La fístula tráqueo-esofágica es una comunicación entre la tráquea y el esófago. Como el aparato respiratorio deriva del aparato digestivo, entonces hay una comunicación. Si hay una falla
¿no? En la formación de este tabique tráqueo-esofágico, ¿no? Hay una falla en la formación del tabique tráqueo-esofágico, fusión incompleta de los tabiques, entonces se forma una fístula tráqueo-esofágica. Esta fístula tráqueo-esofágica puede tener variedades, ¿no? Variedades. Vean ustedes acá, la fístula esta es inferior, tráquea, esófago, una fístula inferior. Acá es una fístula superior, acá es una fístula doble, ¿no? Y acá hay una sola comunicación entre los dos, la tráquea y el esófago, ¿no? Esto, donde hay una solución de continuidad acá, se llama una atresia esofágica, ¿no? Atresia esofágica, vean ustedes, ya esta falta de contacto acá es una atresia esofágica. La más frecuente de estas malformaciones es la A. ¿En qué se caracteriza? Hay una atresia esofágica proximal y una fístula tráqueo-esofágica distal, ¿no? Atresia esofágica proximal, fístula tráqueo-esofágica distal. Esta es la más frecuente, las otras más raras, ¿ya? Y por supuesto cada una de estas tiene sus repercusiones, ¿no? Por ejemplo, acá bien se produce el nacimiento, el bebito comienza a tomar su leche, acá hay una atresia y la leche ¿a dónde va a ir? Va a regurgitar y una parte va a pasar a la vía respiratoria, ¿no? Complicación pues severa, va a haber leche en la vía respiratoria, una neumonitis, se puede morir el bebé, ¿no? Acá también pasa la comida y se va pues hacia el largo respiratorio. Igualmente acá pasa la comida y pasa al largo respiratorio directamente y en esta también, ¿no? Entonces, pero la más frecuente es la primera, ¿ya? Otras malformaciones ya es la estenosis y atresia traqueal, cuando esta fístula, cuando el pliegue tráqueo-esofágico, ¿no? Cuando ese pliegue tráqueo-esofágico se divide asimétricamente, puede haber una estenosis o una atresia traqueal. El divertículo traqueal es este es un divertículo, por ejemplo, es una saculación de la tráquea, ¿no? Que puede ir acompañado de tejido mesenquimatoso, ¿no? Y se llama un lóbulo traqueal, pero generalmente no son funcionales. Eso es lo mismo de la fístula, las variedades, lo mismo las variedades. Luego tenemos, esta es la penúltima creo. No, en los bronquios, ¿qué podemos encontrar? Anomalías raras también es el lóbulo de la vena ácido. Este es un lóbulo pulmonar que se encuentra en el ápice del pulmón derecho, en el ápice del pulmón derecho, ¿no? Entonces se llama un bronquiolo apical derecho. La particularidad se llama lóbulo de la vena ácido porque en la base de este lóbulo está pasando la vena ácido, ¿no? Por eso se llama lóbulo de la vena ácido, ¿no? Y este lóbulo crece hacia arriba y hacia la parte medial, hacia el centro, lóbulo de la vena ácido. Luego tenemos los quistes pulmonares congénitos. Pueden haber dilataciones del bronquiolo terminal, ¿no? Los bronquiolos terminales se dilatan, hay una dilatación congénita de los bronquiolos terminales y estos bronquiolos dilatados pueden acumularse o de aire o de líquido, aire o líquido, ¿no? Y esto puede ser detectado con la ecografía o con la radiografía, donde se ve una imagen en panal de abeja, ¿no? Imagínense cómo es el panal de abeja, y esta imagen lo da pues la dilatación con contenido de aire o líquido, ¿no? Ya, si es bilateral, ¿no? Puedes tener un mal pronóstico, y si es unilateral, el pronóstico es mejor. En los pulmones, ¿qué puede suceder? Que la yema bronquial o la yema pulmonar no desarrolle de un lado o de dos lados, ¿no? Si es de un lado, va a ser una agenesia pulmonar unilateral compatible con la vida, pero si no desarrollan pues las dos yemas bronquiales, va a haber una agenesia bilateral, por supuesto incompatible con la vida, ¿no? Pero tenemos una hipoplasia pulmonar, o sea, el pulmón no desarrolla. ¿Por qué? Secundario a una hernia diafragmática posterolateral, ¿no? El diafragma, ustedes saben, divide el tórax del abdomen. Algunas veces este diafragma puede tener un orificio anómalo. Por ese orificio ingresan asas intestinales al tórax y esas asas intestinales desplazan al pulmón y no permite que desarrolle. Entonces se constituye la hipoplasia pulmonar, ¿no? Mucho más raro es el pulmón accesorio, que ocurre generalmente en la base del pulmón izquierdo, opuesto al lóbulo de la vena ácido, que ocurre más bien en el ápice del pulmón derecho. El pulmón accesorio izquierdo generalmente está más bien en la base del pulmón izquierdo, generalmente no es funcional,
no es aislado y tiene más bien una circulación diferente a la circulación propia de los pulmones. Y terminamos con la enfermedad de la membrana hialina, ¿no? ¿En qué consiste la enfermedad de la membrana hialina? Es propio de la inmadurez fetal, ¿no? Propio de la inmadurez fetal. ¿Y a qué se debe esto? A que no se forma pues suficiente cantidad de surfactante, ¿no? Mientras más prematuro sea el producto, va a haber menos cantidad de neumocitos y menos cantidad de surfactante, ¿no? Menos cantidad de surfactante. Y ya dijimos qué ocasiona esto, que al momento del nacimiento no se produzca pues la expansión de los alvéolos, ¿no? Y eso va a producir lo que se llama la enfermedad de la membrana hialina, ¿no? La enfermedad de la membrana hialina, o un proceso de síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, esto se debe a la inmadurez pulmonar. Ya dijimos que la deficiencia del surfactante no permite que los alvéolos se expandan y produce pues una dificultad respiratoria, ¿no? En los casos en los cuales hay amenazas de parto prematuro, ¿no? En los casos en los cuales hay amenaza de parto prematuro, ¿no? Le pueden administrar corticoides, como la betametasona. Estos corticoides que hacen, estimulan a los neumocitos para que produzcan surfactante, ¿no? Entonces, en los casos de amenazas de parto prematuro, se realiza lo que se llama la maduración pulmonar. ¿Con qué se maduran los pulmones? Administrando corticoides, ¿ya? Y si no se llegó a administrar corticoides y se produjo el parto prematuro, felizmente, aunque es muy caro, también hay el surfactante exógeno, ¿no? Hay surfactante exógeno que se puede administrar al recién nacido prematuro y eso puede reducir la gravedad del síndrome de distrés respiratorio, ¿ya? Muy bien, y creo que con eso terminamos.